Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Asociados al Micrófono. Hoy tenemos un tema muy importante que a veces nos han comentado que si tenemos una bolita en la tiroides y automáticamente pensamos que es cáncer. Hoy nos van a explicar, nos van a cambiar la perspectiva. La mayoría de los nodos pues, no son cáncer, pero vamos a ver si estamos adecuadamente con esta información. Por eso quiero darle la bienvenida a la doctora Silvana Castellán Sánchez. Ella es cirujana egresada del Centro Médico Nacional La Raza y con una subespecialidad en cirugía endocrina del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de Nutrición Salvador Subirán. Pero también es profesora de la Facultad de Medicina de Inmunología y algo muy interesante que me gustaría que nos explicara, que es la medicina aeroespacial, que también damos clases allí, ¿verdad? Sí, así es. ¿Podemos explicar un poco de eso para que el público sepa? Sí, claro. Con respecto a lo de medicina aeroespacial, es básicamente el estudio de los cambios y adaptaciones que tiene el cuerpo humano en ambientes extremos. O sea, cuando escuchamos aeroespacial, como que siempre vamos directamente al espacio, ¿no? Así es. Pero no necesariamente. O sea, justo aquí en la Tierra, también nos podemos enfrentar a ambientes extremos como la alta montaña, los buzos, ¿no? Los pilotos de Fórmula 1. Entonces, estudiar cuáles son las adaptaciones del cuerpo humano en esos ambientes es de lo que se encarga la medicina aeroespacial. Muy bien, esta materia la acaban de poner en el programa académico porque en mis tiempos no estaba. No, es una optativa actualmente que se da en la Facultad de Medicina, es de reciente como inicio, ¿no? No tiene mucho tiempo, pero bueno, ya se le ha dado un poquito más de importancia, cada vez se le da un poquito más de difusión, porque justo como se pensaba que solamente era para los astronautas, entonces pues como que no había tanto, obviamente no hay recurso humano en México, pero bueno, posteriormente ya se empieza a hablar más de no solamente es para eso, sino también, por ejemplo, para los pilotos, para los militares, los pilotos aviadores, ¿no? Los pilotos de vuelos comerciales, los montañistas, etc. Sí. Entonces, ya ahí empieza a agarrar un poquito más de campo aquí en México, pero poco a poco. Pues yo quisiera, antes de empezar desde el principio con todo el tema que vamos a tener, pues la doctora viene ahorita de una cirugía, sí. De una cirugía de tiroides, pero una cirugía que poco se realiza, que es la que me comentabas. ¿Cuál es? Se llama, bueno, el acrónimo es TOEDVA, que es tiroidectomía transoral endoscópica por abordaje vestibular. Está muy largo. Está largo el nombre. Muy sí, bien. Pero básicamente es una tiroidectomía, o sea, quitamos toda la glándula tiroides, pero el abordaje es por mínima invasión. Esto quiere decir que hacemos incisiones más pequeñas y hacemos incisiones que no son visibles, digamos, al ojo, ¿no? Entonces, eso es lo interesante de esta técnica. Pues sí, como ven, ya la cirugía es de mínima invasión, menos agresiva, menos sangrado, mejor recuperación, excelente. Pues vamos a empezar con el tema, que es un tema sobre los nódulos tiroideos, que es de mucha importancia. Y yo quisiera que empezáramos con una definición clara de qué son los nódulos tiroideos. Bueno, los nódulos tiroideos los podemos definir como lesiones focales que son estructuralmente distintas al tejido tiroideo normal, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que van a estar dentro de la glándula tiroides y que se van a poder distinguir por diferentes medios, ya sea por un medio ultrasonográfico, es decir, por ultrasonido, o también en algunos casos por medio histológico. ¿Esto qué quiere decir? Que si sacamos células de ese nódulo pueden ser distintas al tejido tiroideo normal. Muy bien, por ejemplo, entonces ya la importancia y el desarrollo avanzado que desde un ultrasonido podemos identificar, pero antes de eso yo creo desde la exploración clínica, ¿cómo empezamos o cómo llega un paciente con los primeros síntomas a una consulta? Claro, pues esto depende un poco, sobre todo del tamaño. Yo creo que en general los nódulos no suelen causar síntomas específicos como tal, a menos de que sea un nódulo hiperfuncionante, que ya más adelante hablaremos de ello, pero normalmente los nódulos son nódulos pequeños que no generan como tal un síntoma en específico hasta que crecen. Y ya cuando crecen creo que lo más común es que sea visible. Sí. O que se palpe. Entonces muchas veces llegan a la consulta porque, ay, es que mi esposo o mi esposa me dijo que se me veía una bolita en el cuello, o es que yo me toqué y sentí una bolita en el cuello, o se me ve más agrandado el cuello, y a partir de ahí es que, bueno, sería yo creo que el síntoma, ¿no?, más común, que es la parte de la visibilidad o que se lo palpan durante
en alguna autoexploración o cuando se ven en el espejo, ¿no? Sobre todo. De hecho, esto puede decir que ya cuando llegan a consulta es porque a lo mejor ya llevan tiempo con ese nódulo. Pues sí, de hecho sí, aunque, ¿sabes? La gran mayoría de Sí. los pacientes no llegan ni porque se lo ven ni porque se lo palpan, sino porque se hicieron algún estudio por otra causa Muy y bien. que en ese estudio, por ejemplo, alguna tomografía o algún ultrasonido o por cualquier otra causa, se hicieron y salió ahí el nódulo tiroideo. De hecho, la gran mayoría de los pacientes llega por eso, a eso se le llama incidentaloma, es decir, que sale de forma incidental en algún estudio que se hizo por otra causa y sale ahí el nódulo tiroideo y bueno, ahí es cuando se empieza el estudio. O sea, ese estudio que llega que no fue la causa, ¿como qué estudios son los que ellos se identifican que tienen una situación de un nódulo? Sobre todo las tomografías, por ejemplo, tomografías que se mandan a hacer por alguna razón de tórax, casi siempre ahí es donde sale, ¿no? Un nódulo tiroideo que pinta o que no pinta en la tomografía, ¿no? O también porque actualmente muchos laboratorios o muchos radiólogos o en general hacen como check-ups en general de todo, ¿no? Un poco, y Sí. pues luego llegan a hacer de cuello, porque es uno de los estudios más comunes, y ahí en ese estudio de cuello sale que hay un nódulo tiroideo. Sin embargo, esto no es un abordaje tan adecuado. Sí, son hallazgos que se ven ahí. Exacto. Y es cuando ya solicitan una consulta con un especialista. Así es. Bueno, Sí. pues para empezar con el abordaje de los diagnósticos correctos que hablábamos al principio, creo que el paso número es con la historia clínica. ¿Cómo podemos empezar con este primer paso? Bueno, algo muy importante es que, por ejemplo, los nódulos tiroideos son muy comunes, son extremadamente comunes, más comunes de lo que pensamos. O sea, prácticamente el 80% de la población en general, ¿no? Puede tener un nódulo tiroideo. Entonces, y de este 80%, digamos, la gran mayoría vamos a ser las mujeres. Ahora, estos nódulos se tienen que evaluar de forma, pues, muy especializada porque muchas veces, y la gran mayoría también, van a ser benignos. Entonces, no requieren ni de tratamiento, ni de cirugía, ni de mayores abordajes, ¿no? Entonces, bueno, es importante que sepan primero eso, ¿no? Que Sí. son muy comunes. Que la tiroides normalmente puede llegar a tener nódulos y no hay más cosa que hacer, ¿no? Sí, claro. Seguramente un paciente que se encuentra con un nódulo se lo palpa y ya se está asustando, ¿no? Sí, Y sí. yo creo que llega hasta con miedo a la consulta. Sí. ¿La radiación previa es un factor de riesgo? Sí, por supuesto. La radiación, bueno, lo que decías, dentro de la historia clínica, justo lo mencionaba porque la gran mayoría de las personas que llegan con un nódulo tiroideo son mujeres, ¿no? Y ahora, algo importante dentro de la historia clínica es evaluar los factores de riesgo que existen, porque también a partir de ellos podemos tomar decisiones. Por ejemplo, el antecedente de radiación, pero de una radiación alta, es decir, por ejemplo, si te dieron radiación en mama por algún tipo de cáncer de mama, si te dieron radiación en cabeza y cuello por algún tipo de cáncer de cabeza y cuello, ese es un factor de riesgo, ¿no? Pero, por ejemplo, muchos llegan con la duda de, es que me hicieron muchas tomografías o me hicieron muchas radiografías anteriormente. En realidad, la radiación de esos estudios es muy bajita, entonces no es tan... no se podría como considerar como tal un factor de riesgo, sino más bien estas radiaciones que se hacen por algún tipo de cáncer en cabeza, cuello y tórax. Entonces ahí sí, ¿no? Ahí sí la radiación en esos casos sí es un factor de riesgo. ¿Qué otras cosas pueden ser factores de riesgo? La obesidad, el tabaquismo, ¿no? Y los antecedentes familiares. Claro. También si dentro de tu familia, tu mamá, tu papá, tu hermana, tu hermano, tuvieron algún antecedente de enfermedad tiroidea, sobre todo cáncer de tiroides, ese también suele ser un factor de riesgo o suele ser algo que nos lleva a investigar un poco más ese nódulo. Por ejemplo, decíamos que es más, bueno, que decías que es más en mujeres. ¿Y la edad? Con respecto a la edad, bueno, cada vez el rango de edad se hace más grande, ¿no? Sí, Pero siempre. a partir de los, yo creo de los 27, 28 años hasta los 45 años, más o menos, es el rango en el que podemos encontrar la mayor cantidad de nódulos tiroideos. Sin embargo, mucho también tiene que ver con la parte hormonal. Y como te digo, muchos de estos nódulos son esperados por diferentes causas, ¿no? Entonces, pero sí, más o menos entre los, digamos, ya para ponerlo cerrado, entre los 30 y los 50, ese es como el rango de edad. El rango de edad. Por ejemplo, nosotros le llamamos en radiología los POE, el personal ocupacionalmente expuesto, que está a la radiación. Ellos tienen un factor de riesgo, o por ejemplo los cardiólogos, o todo lo que están hablando de los médicos que están en el área de hemodinamia con mucha radiación, el fluoroscopio,
también Sí. me imagino que tienen un factor, Sí, ¿no? sí, claro. Esta exposición constante a radiación, por supuesto que también se vuelve un factor de riesgo, ¿no? De hecho, digamos, a diferencia de los pacientes que se llegan a hacer 2 o 3 Sí. tomografías o cosas así, que bueno, es esporádica y además la cantidad de radiación es bajita y es muy esporádica, al contrario de estos médicos que están, a pesar de que son bajas cantidades de radiación, están de forma muy constante expuestos, entonces sí, también podría ser un factor de riesgo, por supuesto. Claro, pues vayan apuntando, ya vimos que la doctora nos explicó que la historia clínica, los factores de riesgo, la edad, se da más en mujeres, para que lo pongan bien atento, no quiere decir que en hombre no se nos vaya a poder dar un nódulo tiroideo. Y ahora, pasando al otro punto sobre los diagnósticos, el ultrasonido tiroideo. ¿Qué le podemos explicar a los pacientes del ultrasonido? Ok, bueno, primero que nada, para hacer un ultrasonido, previamente tiene que haber una sospecha de un diagnóstico de alguna enfermedad tiroidea. Es decir, el ultrasonido no lo utilizamos como tamizaje. Lo que utilizamos es, por ejemplo, si llega a la consulta y tiene algún tipo de síntoma relacionado con hipertiroidismo, con hipotiroidismo o algún crecimiento que se vea visiblemente, en ese momento lo primero, bueno, es mandar a hacer un perfil tiroideo y si este perfil tiroideo tiene alguna alteración, entonces hacemos el ultrasonido. ¿Por qué no hacer el ultrasonido antes, o sea, como de primera instancia? Porque sabemos que la prevalencia de los nódulos es muy alta, es decir, es tan común que si aquí, ¿no? Somos 10 personas, de esas 10 personas, 6 es muy probable que tengan nódulos tiroideos. Entonces, estar haciendo ultrasonidos nada más porque sí, pues aumenta obviamente el número pues, de nódulos tiroideos que vamos a detectar, ¿no? Y que la mayoría de estos pues van a ser benignos. Y nada más luego como que le generamos al paciente, tienes un nódulo tiroideo, y luego los mismos pacientes empiezan, no, y no será malo, y no sé qué. No. Entonces, de hecho, en general, las guías internacionales no recomiendan hacer ultrasonidos cervicales o de tiroides sin antes no tener ya una sospecha o tener un estudio de perfil tiroideo que esté alterado, ¿no? O sea, no se hace de primera instancia. Eso es muy importante porque muchas veces hasta los médicos que no tenemos esa habilidad, ese conocimiento, solicitamos un ultrasonido y estamos haciendo las cosas al revés. Sí. ¿Cómo podemos explicar a los pacientes de una forma sencilla ese ultrasonido? Vamos a ver la parte de las hormonas. ¿Cómo podemos pensar que es sospechoso a través de clasificaciones que a veces hacen, ¿no? Ok, sí, justo. A ver, primero que nada, el ultrasonido se tiene que hacer por un experto, que son los radiólogos. Así. Y de hecho hay radiólogos que son expertos en ultrasonido de cabeza y cuello, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien importante. Muchos también endocrinólogas y endocrinólogos, y también mucho en mi caso, los cirujanos endocrinos, hacemos nuestros propios ultrasonidos. Sin embargo, el que puede hacer un reporte como tal es un radiólogo. Exacto. Entonces, siempre algo bien importante es que este ultrasonido también va a ser operador dependiente. ¿Esto qué quiere decir? Que el que haga el ultrasonido puede haber variantes, ¿no? No es diferente si lo hace un radiólogo experto así lo hace, no sé, alguien que no tiene tanta experiencia, te puede reportar cosas bien diferentes. Entonces, por eso es importante que acudan con radiólogos que tengan la experiencia de hacer este tipo de ultrasonidos, porque ellos llegan a tener más, pues, un poquito como, suelen ser como más específicos, ¿no? Y tienen como un poquito más de experiencia. Y bueno, a partir de eso justo nacen unas clasificaciones para tratar como de homogeneizar lo que se ve en el ultrasonido. Claro. Justo como puede ser tan variable, hay muchísimas guías, pero están las guías europeas, sobre todo las coreanas, las americanas, donde dan una clasificación de los nódulos tiroideos. Y estos van a depender de lo que se ve en el ultrasonido. Su forma, su tamaño, los márgenes, si tiene o no algo que le llamamos micro o macro calcificaciones, el tamaño, si tiene, ¿no? Entonces, estas características, por ejemplo, existe la clasificación de TIRADS, que yo creo que es la más conocida por todos, y que ahorita como la tiroides está de moda, ya todos, hasta los pacientes llegan y no, yo tengo un TIRADS 5, yo tengo un TIRADS 4, ¿no? Entonces, bueno, esa es una clasificación, ¿no? Existen varias, o sea, existen otras clasificaciones como el de la ATA, por ejemplo, que también tiene su propia clasificación y que depende mucho del radiólogo y de la experiencia del radiólogo, cuál puede utilizar. De hecho, existen tantas, por ejemplo, está el TIRADS coreano, está el TIRADS para los europeos, está el TIRADS para los americanos, ¿no? Entonces, ahorita lo que se está pues pretendiendo es que se haga un TIRADS internacional, o sea, juntando un poco también los estudios de los diferentes países para tratar de homogeneizar todavía más estas decisiones y, bueno, que no se sobrediagnostique o se subdiagnostique el cáncer de tiroides, porque ese es el inicio del abordaje del cáncer de tiroides, ¿no? Claro. Entonces,
Bueno, esta clasificación de TIRADS pone un puntaje dependiendo de las características del nódulo y dependiendo de ese puntaje se decide si ese nódulo necesita más abordaje, es decir, una biopsia, o si solamente requiere de algún tipo de seguimiento o si no requiere de ningún tipo de seguimiento. Es muy importante lo que acabas de comentar porque muchas veces yo siempre digo en la consulta y recomiendo que los ultrasonidos, hablando de ultrasonidos, pero en general de todos los estudios de radiodiagnóstico, que lo haga un médico radiólogo. ¿Por qué? Porque al fin de cuentas, siendo respetuosos, pues a veces hay médicos ultrasonografistas que no tienen esa experiencia y decía mi profesor cuando estaba yo en radiología que los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no? Pero es muy importante seguir las recomendaciones de sus médicos y que sea por un médico radiólogo con especialidad en cabeza y cuello para que puedan tener un mejor diagnóstico y a los cirujanos endocrinos les den mayor información. Ok, vimos que las hormonas es una parte importante. ¿Cuál es el eje de esas hormonas? Porque es importante, todo el mundo nos pregunta sobre las hormonas y ahora se está hablando mucho de eso. Sí, ya ahora todos quieren ser expertos en endocrino, en endocrinología, ¿no? Algo importante, los expertos en endocrinología son los endocrinólogos y endocrinólogas, ¿sale? Entonces, algo muy importante es que si alguien te va a evaluar cualquier hormona, acudas con endocrinólogos certificados, ¿no? Primero que nada. Entonces, con respecto al eje, ya previamente también en otros videos yo les comento a mis pacientes que las hormonas son como los WhatsApps que se mandan las glándulas, es como los mensajes que se mandan, ¿no? Entonces, existen varios ejes, nosotros le llamamos ejes, nosotros como médicos le llamamos ejes endocrinos, y en la tiroides no es la excepción. Tiene un eje en donde el sistema nervioso central, una glándula, que es la hipófisis, ¿no? Bueno, es una hipotálamo, hipófisis, tiroides, ese es el eje, ¿sale? Entonces, la hipófisis también es la que manda una señal a la tiroides para evaluar qué tanto tiene que secretar o no de hormonas tiroideas. Si el sistema nervioso central detecta que hay mucha hormona tiroidea en sangre, entonces disminuye o le manda un mensaje, ¿no? Le manda un WhatsApp y le dice, oye, frénate, ¿no? Ya no tienes que producir tanta hormona tiroidea. O al contrario, si ve que hay hormona tiroidea muy bajita o muy poca en la circulación, bueno, pues entonces manda un WhatsApp, oye, ¿sabes qué? Ponte a producir más, ¿no? Y ese mensaje, ese WhatsApp, es la famosa TSH o la hormona estimulante de tiroides, que la produce la hipófisis, ¿no? Y esto viaja por la sangre y llega a los receptores de la tiroides para que entonces la tiroides o la célula tiroidea empiece a producir estas hormonas tiroideas, que son las que ya generan o tienen actividad en diferentes órganos. Sí, así es, y todo viene acá, la glándula, está la adenohipófisis acá a nivel del cráneo, le llamamos como silla turca, se ve en la imagen y ahí sale toda la información de esas hormonas. Así es. Tenemos el ultrasonido, salió con algunos nódulos, tenemos las hormonas que salieron alteradas. Ok. ¿Cuándo decidir hacer una biopsia? ¿Cuándo sí, cuándo no? Ok. En este caso justo recae mucho la importancia del ultrasonido y de las clasificaciones, ¿no? Tanto el TIRADS como, por ejemplo, lo que más se utiliza aquí es tanto TIRADS como el de la ATA, como la clasificación de la ATA. Ahí se dan recomendaciones específicas de cuándo sí y cuándo no tomar una biopsia, que van a depender mucho de las características del nódulo, por ejemplo, cuando tienen alta sospecha de que sean malignos. Con un ultrasonido no podemos diagnosticar cáncer, ¿no? Primero que nada. Apúntenlo, véanlo bien, ¿eh? Sí, porque luego ahí nos anda, es que me dijeron que tengo cáncer y a ver, ¿pero qué te dicen? No, pues un ultrasonido. No, a ver, en el ultrasonido lo único que se detecta es qué tan sospechoso o qué tanta probabilidad existe de que ese nódulo pueda ser o no maligno, ¿no? Pero en realidad es muy subjetivo porque depende del operador, ¿no? Entonces, primero que nada. Ahora, en TIRADS, dependiendo del tamaño, dependiendo de las características, si tiene o no microcalcificaciones, si tiene cierta forma, si los bordes son irregulares, bueno, dependiendo de estas características, se decide hacer una biopsia, ¿no? Y, por ejemplo, si este nódulo es un nódulo pequeño, que tiene más agua, más que, por ejemplo, los nódulos pueden ser rellenos de agua y células, o solamente de células, que son los sólidos, ¿no? Entonces, dependiendo de estas características, es que también ahí el radiólogo puede decir, ¿sabes qué?
este nódulo tiene un TIRADS 4, un TIRADS 5, mide más de 2 centímetros, la paciente tiene factores de riesgo, ¿no? Pues este es un nódulo que sí se biopsia, pero si el nódulo es pequeño, es más quístico, no tiene estas características de malignidad y la paciente no tiene factores de riesgo, es un nódulo que normalmente no se biopsia. Actualmente se recomienda que los nódulos menores de 1 centímetro, independientemente, bueno, a menos de que tengan características muy específicas o que la paciente tenga un factor de riesgo muy importante, se biopsie. Si no, si son menores de 1 centímetro, ahí se pueden quedar vigilados, ¿no? Al menos unos 3 años, pero vigilados nada más. Pues es uno de los errores más comunes hacer biopsias sin necesidad, y lo peor de todo es que lleguen hasta operar sin también haber necesidad. Sí. ¿Algún caso clínico de este tipo de un paciente, un ejemplo? Bueno, hay muchos, pero uno en específico que diga, me acuerdo muy bien de este sí, caso. creo que ahí también recae un poco el acudir con expertos, ¿no? Porque muchas veces justo el no saber estas situaciones y el decir, no, tienes un nódulo, y está de 1 centímetro, no, ya, te operamos, ¿no? Y la gente, pues bueno, las personas, los pacientes no saben de medicina, y si un doctor les dice, te tengo que operar, Claro. pues se dejan operar, Sí, ¿no? claro. Entonces, la importancia también, por ejemplo, de la especialidad o la alta especialidad en cirugía endocrina es que justo nosotros tenemos esta capacidad o esta experiencia de decir, a ver, mira, este nódulo lo podemos vigilar, no necesita cirugía, no todo es cirugía, porque piensan, cirujanos, pues ellos solamente están para operar. Y al contrario, nosotros somos los que decidimos en qué momento sí operar, pero también en qué momento no es necesario operar. Entonces, algo bien importante justo de acudir con médicos expertos y con cirujanas y cirujanos expertos es que muchas veces los nódulos no requieren de cirugía. Casos clínicos de que se operan sin la necesidad, muchísimos. ¿Los has visto? Claro, muchísimos, porque aparte, pues bueno, o sea, a final de cuentas, a ver, sin agraviar a ninguno de mis colegas, ¿no? Claro. Pero muchas veces, pues por la cirugía o justo por el desconocimiento, así, ¿no? No, ¿tienes un nódulo? No, pues vas para adentro, ¿no? Entonces, esto, sin embargo, hay que tener en cuenta que una cirugía, aparte de que es una cirugía de cuello y se clasifica como una cirugía compleja, es una cirugía que va a dejar pues ciertas secuelas en los pacientes y que va a tener cambios en la calidad de vida del paciente, ¿no? Desde la cicatriz hasta el estar tomando medicamentos de por vida, hasta las complicaciones que pueden suceder. Entonces, tomar la decisión de hacer una cirugía lo tiene que hacer un experto por estas situaciones, ¿no? Entonces, bueno, digamos, sobre todo lo que yo he visto es mujeres jóvenes que van y se hacen check-ups ¿no? A mí hazme check-up de todo, o estoy subiendo mucho de peso, la tiroides. Estoy muy cansada, la tiroides. Se me cae el cabello, la tiroides. Entonces, a todas esas pacientes, van y les envían un ultrasonido. Y, oh sorpresa, salen con un nódulo tiroideo, ¿no? Y, sí. ¿tienes un nódulo tiroideo? Órale, pues vas para adentro, ¿no? Y entonces, ahorita lo que hay es que ha aumentado, por supuesto, muchísimo el diagnóstico de nódulos tiroideos, y 2, el sobrediagnosticar estos nódulos tiroideos. De ahí que se esté haciendo un esfuerzo, tanto yo ahorita he visto endocrinólogas y endocrinólogos en redes sociales, como nosotros como cirujanos endocrinos, en tratar de decir, a ver, paren, ¿no? Basta de estar sobrediagnosticando estos nódulos tiroideos y estar quitando glándulas por algo que realmente no tenía esa indicación, ¿no? Ya que tenemos el diagnóstico, ¿quién sí y quién no se opera? Ya, ¿cómo sería ya una sospecha alta de confirmación, cuando hay nódulos grandes, etcétera? Ok, bueno, existen diferentes diagnósticos de enfermedad tiroidea, ¿no? La gran mayoría de estas enfermedades tiroideas se pueden tratar con medicamentos, pero cuando estos medicamentos ya no son suficientes para regular la función tiroidea, es ahí cuando empezamos a pensar en un procedimiento quirúrgico, que son los menos. De hecho, la gran mayoría de las enfermedades tiroideas se pueden tratar con medicamentos. Por ejemplo, el hipertiroidismo o el hipotiroidismo. Ahora, ¿cuál sí es un diagnóstico que el pilar va a ser la cirugía? Es el cáncer de tiroides. Y aún así, aún ahora, existen guías, por ejemplo, las guías coreanas, sobre todo las guías asiáticas, que tienen mucha experiencia en cáncer de tiroides, donde ellos sugieren aún que en nódulos muy pequeños, aún cuando tengan el diagnóstico de cáncer papilar de tiroides, que es uno de los tipos de cánceres que hablaremos más adelante, pueden vigilarlos durante toda la vida, ¿no? Pero son esas guías coreanas. Aquí en México todavía no se tiene como tal
establecido, ¿no? Un estudio que nos pueda dar esa situación, pero en general aquí en México y guiándonos un poco en las guías americanas, ¿no? En las guías de Estados Unidos, es el cáncer de tiroides, el pilar del tratamiento es quirúrgico, ¿no? Cuando hay un crecimiento ya progresivo que va rápido, también me imagino que es algo que lo ves frecuentemente. Sí, en realidad, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? En el hiper o hipotiroidismo puede haber un crecimiento de la glándula, eso se le llama bocio, y cuando ese bocio supera cierto volumen y que tanto los medicamentos como el tiamazol, como el propanolol, etcétera, ya no son suficientes para regular la glándula tiroides, o cuando este bocio ya es muy grande que genera síntomas, ¿no? Que genera síntomas como falta de respiración, como problemas para deglutir, entonces ese es un buen momento para poder enviarlos con un cirujano o cirujana endocrino, ¿no? Porque entonces ahí el pilar de la cirugía, ahí el pilar del tratamiento va a ser la cirugía. Así es. Entonces existen, por ejemplo, creo que el camino, en el caso del hipertiroidismo, por ejemplo, es dar medicamentos antitiroideos. Si estos medicamentos antitiroideos no lo regulan, los mandan a radioyodoablación, que es como quemar la tiroides, ¿no? Y posteriormente, si ni aún con el radio, porque hay pacientes que ni aún con radioyodo ceden, entonces ahí se va a la cirugía. Entonces, la cirugía suele ser el último, digamos, la última decisión. ¿Por qué? Pues por todos los riesgos que conlleva hacer una cirugía de cuello, una cirugía de tiroides, ¿no? Entonces, esta parte de enviarte a cirugía debe de ser el último recurso y debe de ser un recurso bien indicado, ¿no? O sea, antes de hacer la cirugía, porque nos preguntaban pacientes, ¿hay tratamientos como radioterapia? No, la radioterapia ya es, lo podemos hablar para otro tipo de cánceres, ¿no? El radioyodo, por ejemplo, es algo distinto, Así ¿no? es. Entonces, sí, el radioyodo se puede utilizar como, por ejemplo, en enfermedades como el hipertiroidismo, ¿no? Y actualmente existen, por ejemplo, para los nódulos tiroideos, que como tal no hay un medicamento en específico, pero sí hay un abordaje que no es tan invasivo como la ablación por radiofrecuencia por microondas o la ablación química. Esto no requiere de entrar a quirófano, se hace dentro de un consultorio con todas las medidas, ¿no? Y se hace por medio de un ultrasonido, en donde es prácticamente la misma... lo mismo que se hace en una biopsia, ¿no? Se inserta una aguja y, por ejemplo, en el caso de la radiofrecuencia, se envían ondas y esto, digamos, quema el nódulo y lo puede reducir de tamaño o lo puede, digamos, desaparecer o lo puede necrosar y con eso sería un tratamiento no invasivo de los nódulos tiroideos. Pues está muy bien porque ahí ya ni siquiera requiere cirugía esa paciente o el paciente. Así es. Ya cuando está la cirugía, hay expectativas reales. ¿Cómo podemos explicar cuando es una tiroidectomía parcial, total, hablando ya de la duración, estancia hospitalaria, todo lo que es un proyecto ya quirúrgico, una planeación quirúrgica? Bueno, ahí es muy importante porque la decisión la debe de tomar el cirujano o la cirujana experta en conjunto con el paciente, ¿no? ¿Por qué? Porque esta cirugía va a llevar consecuencias. De ahí la importancia de informar a nuestros pacientes cuáles van a ser las complicaciones que pueden suceder, qué es lo que se espera de la cirugía y qué es lo que puede o no pasar durante la cirugía y después de la cirugía. En realidad, esta decisión de si hacer hemitiroidectomía, lobectomía, tiroidectomía total y sus variantes, ¿no? Porque ahora sí que existen variantes dentro de la cirugía tiroidea dependiendo del diagnóstico, pues justamente recae en qué tipo de diagnóstico o por qué vamos a operar a ese paciente. No es lo mismo operar a un paciente por un bocio, ¿no? Que sea global de toda la tiroides, que sin duda ahí se tiene que quitar toda la tiroides, a, por ejemplo, un nódulo que esté alojado en uno de los lóbulos, que sea pequeño, que sea solamente de sospecha. Ahí a lo mejor decidimos hacer hemitiroidectomía. Entonces, sí depende mucho del diagnóstico, ¿no? Depende mucho del diagnóstico y también aquí, pues, depende de esta cirugía las complicaciones que pueden llegar a suceder. Los pacientes tienen muchas dudas sobre eso. Creo que había una glándula ahí tiroidea. Sí, aquí está. Por ejemplo, esa es la glándula. ¿Cómo podríamos explicarles
que es la glándula que es cuando sea parcial, total, Ok. o esto, porque creo que eso sí les va a dejar muy claro Ajá. en la cuestión, porque dicen, pues sí, a mí me dijeron que me tienen que operar, pero... Ya. Bueno, algo importante es que la tiroides tiene una forma así como de mariposa. Esta tiroides me la regaló mi maestro, David Velázquez, el doctor David Velázquez, que es uno de los grandes exponentes de la cirugía endocrina en México. Entonces, yo la quiero mucho. Pero bueno, Sí. esta glándula tiroides tiene forma de mariposa, está en la parte central del cuello. No es tan grande como esta está muy grandota, es más pequeñita, mide unos 4 por 5 centímetros. Y cuando hablamos de tiroidectomía total es cuando quitamos toda la glándula, Así en su totalidad. Cuando hablamos de hemitiroidectomía es cuando quitamos solamente la mitad. En realidad la tiroides la podemos dividir en un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y la parte central, que es el istmo tiroideo. Entonces, la hemitiroidectomía la llevamos junto con todo el istmo, digamos, ¿no? Existen otras variantes que son un poquito más complejas, la lobectomía, donde solamente quitamos el lóbulo sin el istmo, y bueno, existen más en donde hacemos casi totales, así le llamamos, tiroidectomía casi total, sobre todo cuando la tiroides está muy pegada a los nervios laringeos, que es una estructura vital, y que para tratar de salvarlo y no lesionarlo, pues tenemos que dejar un pequeño fragmento de tiroides. Ahí es cuando decimos una tiroidectomía casi total, ¿no? Ok. Entonces, pues sí, básicamente eso serían como las diferentes variantes, ¿no? ¿Existen más? Pues Sí, sí, pues, claro. como pueden ver aquí está la tiroides, ya lo que dijo la doctora, pues realmente nos explica cómo es la parte anatómica, en palabras así, para ver la cirugía, cómo se hacen la planeación quirúrgica. Sí, y no tiene ojos, ¿eh? No, es que eso Esta te sí conté, tiene ojos, pero... y es más pequeña. Y es más pequeñita, sí, claro, es más pequeñita, está en la parte central del cuello y bueno, justamente por su localización es los síntomas que puede llegar a generar un nódulo que crece o una tiroides que crece. Entonces, Sí, en claro, el sí. cuello tenemos, es un espacio muy pequeño y que está rodeado de estructuras sumamente importantes, como la tráquea, el esófago y dos estructuras vasculares muy importantes, que es la carótida y la yugular, ¿no? Sí. Entonces, también ahí recae la importancia de que la cirugía se haga por manos expertas, porque alrededor de toda la tiroides pasan estructuras sumamente importantes y también dentro de ellas están los nervios laringeos recurrentes y la rama externa del laringeo superior que nos ayudan a la voz y que nos ayudan a la respiración. Y a eso vamos, porque también ya que se operó el paciente, el tiempo de recuperación, ¿cuánto sería de estos pacientes? Sé que hay varios tipos, como explicaste, pero ¿cuál es el tiempo real de recuperación? Normalmente, por ejemplo, nosotros los ingresamos el día de su cirugía o un día antes, dependiendo de qué nos haga falta, si nos hace falta algún tipo de laboratorio o algo así, un día antes de su cirugía o el mismo día de la cirugía. Los operamos dependiendo del tipo de cirugía, por ejemplo, una tiroidectomía total puede llegar a variar el tiempo, ¿no? No digo que haya un tiempo así establecido, Sí. porque también muchas veces me preguntan, ¿en cuánto va a durar la cirugía? Lo que tenga que durar para que salga perfecta, ¿no? Entonces, si me tardo 3 horas, pues 3 horas. Claro. Hay veces que la cirugía es un poco más sencilla, bueno, pues a lo mejor hasta 1 hora, ¿no? Entonces, en promedio entre 1 a 3 horas, dependiendo, vaya, de la parte técnica, ¿no? Y después de la cirugía están un tiempo en el área de recuperación anestésica, ahí están monitorizados, se evalúan, ven que no haya ningún tipo de complicación postquirúrgica inmediata, como el sangrado, que es uno de los más importantes, y posteriormente se quedan, al menos ese día de la cirugía, se quedan hospitalizados para vigilarlos. Ya al otro día, si todo sale bien, si todo está bien, si los pacientes se sienten bien, se pueden regresar a casa. ¿Actividad física? ¿En cuánto tiempo lo pueden Ok, hacer? con respecto a la actividad física, sí tenemos que dejar pasar un poco más de tiempo, sobre todo porque, uno, pues la herida, ¿no? Normalmente cuando hacemos tiroidectomías cervicales, ¿no? Hacemos una incisión en la parte más baja del cuello y pues esta incisión luego tenemos que esperar al menos unos 10 días para retirar los puntos y una vez que se retiran los puntos, bueno, hay que ir poco a poco retomando el estilo de vida que teníamos previamente. Sin embargo, yo siempre les recomiendo a mis pacientes a esperar hasta unas 3 o 4 semanas para hacer ejercicio ya, digamos,
elíptica o correr o hacer ejercicio leve, ¿no? Porque Sí. luego ya son pacientes que llegan y, es que yo hago HIIT, es que yo hago box, es que le digo, a ver, Sí, vamos, claro. vamos a esperarnos un poquito, porque también muchas veces los músculos, que es el músculo esternocleidomastoideo, que es un músculo que va desde la parte de aquí Este atrás. que se ve aquí. Exactamente. A ver si que lo se ve ven. aquí. Sí, justo ese se puede llegar a contracturar, pero más que nada es muchas veces porque el paciente, como siente que tiene una herida aquí, se queda, él mismo se contractura y hace esfuerzo y no se mueve y no mueve el cuello, pero la movilidad del cuello la pueden recuperar prácticamente al otro día, pueden estar ya haciendo movimientos cervicales sin ningún problema, a lo mejor un poco limitados, pero poco a poco lo van retomando. Pero sí, con respecto a la actividad física, yo sí les recomiendo que sea entre unas 3 semanas aproximadamente, ejercicio leve. Y ya para hacer ejercicio de fuerza, ejercicios como de mancuernas Sí. y cargar peso y cosas así, pues sí, al menos un mes después de la cirugía. Yo creo que es lo recomendable. Ahorita que vienes de esta cirugía transoral, Ok. cambia todo Sí. lo que es la actividad física, el tiempo de recuperación. Sí, el tiempo de recuperación, bueno, cambian algunas cosas, ¿no? Con respecto a la cirugía transoral, bueno, la primera es el tiempo de recuperación, justamente, ¿no? El tiempo de recuperación es mucho más rápido porque al no haber una cicatriz aquí en el cuello, pues el movimiento cervical suele ser mucho más sencillo, mucho más rápido, no suele haber tanto dolor porque no hay, en la cirugía abierta tenemos que como tirar de los músculos para poder acceder a la tiroides, mientras que en la cirugía transoral no hacemos tanta disección de los músculos. Entonces, sí, la recuperación sí he visto que es más rápida. Yo creo que a la semana ya están regresando prácticamente a sus actividades cotidianas por completo. Entonces, pues sí, es un abordaje bastante bueno. Sin embargo, Sí. es solamente para cierto tipo de pacientes. O sea, no todos los pacientes van a poder ser candidatos a este tipo de cirugía. A eso iba, o sea, ¿quiénes son sé que es una pregunta amplia, pero ¿quiénes tienen indicación para que sea transoral o abierta? Sobre todo nos basamos, uno, en el diagnóstico. Nódulos benignos es en lo que está comprobado que, por ejemplo, nódulos benignos que estén generando ciertos síntomas o que tengan sospecha de, son los que abordamos por transoral. Actualmente hay un poco de debate de si los nódulos tiroideos malignos también se pueden abordar por este tipo de abordaje, sobre todo cuando son pequeños, cuando están todavía dentro de la glándula tiroides, que no invaden músculos, que no tienen ganglios, etcétera. Estos también pueden ir por un abordaje transoral, sobre todo que sean menores a 4 centímetros. Y también depende un poco de la anatomía del paciente, porque hay pacientes que tienen cuellos muy cortos y entonces en este caso técnicamente se vuelve muy compleja la tiroidectomía transoral. Entonces siempre sí tiene que ver un poquito con la anatomía del cuello, el tamaño de la tiroides, y bueno, por supuesto que también en la parte general, en la parte cardiovascular y pulmonar, puedan soportar una anestesia general, porque se requiere de anestesia general en ambos. Y sobre todo también pues la parte de la laparoscopía, el insuflar el CO2, pues también, ¿no? Sí, como siempre hemos dicho, toda la evaluación preoperatoria es súper importante para realizar una cirugía segura. Yo creo que las complicaciones son de los puntos importantes. Nos explicabas claramente que hay muchas partes de nervios, la irrigación. ¿Qué complicaciones puede haber si lesionan un nervio, si hay sangrado, el calcio? ¿Qué puede haber ahí? Bueno, pues existen 3 complicaciones principales. La principal, bueno, una de ellas es el sangrado, justo por todo lo que rodea la tiroides, ¿no? Toda la parte vascular. Sin embargo, existen tecnologías que nos ayudan a disminuir el riesgo de sangrado tanto transoperatorio como postoperatorio, y esto es el uso de energía avanzada, que es energía ultrasónica, es decir, ya no es estar como antes, ¿no? Que con sedas y cosas así, digo, todavía se sigue haciendo. Sin embargo, se ha visto que el uso de energías avanzadas es parte esencial de la cirugía tiroidea, sobre todo porque reduce el sangrado. Así es. ¿No? Número 2 sería el nervio laringeo recurrente. Entonces, bueno, a ver si lo puedo hacer aquí. Justo atrás de la tiroides, en la parte más posterior de ambos lóbulos, pasa un nerviecito que es muy delgado
y este va conectado con otro nervio que es el nervio vago, ¿no? Este nervio, que es el nervio laringeo recurrente, ayuda a que nuestras cuerdas vocales vibren. Esta vibración es lo que nos da la voz. Y aparte, estas cuerdas vocales también apoyan en la parte de la entrada de aire hacia la tráquea, ¿no? Entonces, es bien importante que durante la técnica quirúrgica cuidemos y preservemos estos nervios porque en caso de que haya alguna disrupción de este nervio, entonces puede haber complicaciones como que van desde la disfonía hasta, por ejemplo, en el caso de una disrupción de la rama externa del laringio superior, puede haber hasta cambios en la tonalidad de la voz, ¿no? Entonces, de hecho, hay un caso muy famoso de una soprano italiana que se dieron cuenta o descubrieron este nervio porque ella ya no alcanzaba los tonos altos que antes de la cirugía sí alcanzaba y que después de la cirugía preservaron el nervio laringio, pero ella ya no alcanzaba sus tonos altos y bueno, se dieron cuenta que era porque existe esta rama externa que también hay que preservar. Bueno, en el caso pues ya más catastrófico, que se haga una disrupción de ambos nervios, es decir, tanto del derecho como el izquierdo, que ahí es bueno cuando se requiere de realizar una traqueostomía de urgencia porque estas cuerdas se pueden cerrar y impedir el paso del aire hacia los pulmones. Y eso, bueno, pues ya es una complicación grave que puede llegar a suceder, sobre todo si hay cánceres muy avanzados, ¿no? Pero bueno, es en el menor de los casos y actualmente contamos nosotros con una tecnología también que nos ayuda a disminuir el riesgo de esta disrupción de nervios. Eso se le llama neuromonitorización intraoperatoria. Utilizamos electrodos que están en las cuerdas vocales y nosotros por fuera, por medio de la cirugía, cuando vemos o tratamos de identificar el nervio, pues mandamos una señal al nervio, se estimula y se mueven las cuerdas vocales. Y entonces cuando se mueven, se ve en una pantalla una curva de esta funcionalidad. Entonces, con esta neuromonitorización, todavía disminuimos más el riesgo o más bien podemos evaluar la funcionalidad de este nervio. Entonces, parte básica de la técnica quirúrgica es identificar el nervio y preservarlo. Y aparte con la neuromonitorización nos aseguramos que dejamos ese nervio con adecuado funcionamiento, no solamente el laringio recurrente, sino también el laringio superior. Y por último, esa es la segunda. ¿Sí? Y por último está la parte que mencionabas del calcio, ¿no? Entonces, atrás de la tiroides, justamente en la parte superior e inferior de ambos lóbulos, tenemos 4 glándulas, dos superiores, 2 inferiores de cada lado, que son las glándulas paratiroides. Ahora, estas glándulas paratiroides son otro tipo de glándula. No, muchas veces la confunden entre la tiroides y la paratiroides, piensan que es lo mismo, pero no, son glándulas distintas que se encargan de cosas distintas. Están muy cercanas, pero se encargan de cosas completamente distintas. La tiroides secreta hormona tiroidea y hace todo lo que ya mencionamos. Y las paratiroides son unas glándulas muy chiquititas del tamaño de, podría decir, como de un frijolito. Son muy pequeñas, pero son muy importantes porque secretan una hormona que se llama paratormona. Esta paratormona se encarga de regular el metabolismo del calcio en todo el cuerpo y el calcio es esencial para mover los músculos. Y uno de los músculos más importantes, pues el corazón, ¿no? Entonces, si hay alteraciones en el calcio, puede haber desde adormecimiento en las manos hasta arritmias cardíacas. Entonces, por eso es bien importante preservar estas glándulas, ¿no? Ahora, dentro también de la técnica quirúrgica, tenemos que identificar estas glándulas paratiroides, preservarlas y preservar su vascularidad. O sea, no solamente es dejarla ahí de, mira, ahí está, órale, sino también preservar la irrigación que le da, digamos, toda la vida a estas glándulas, ¿no? Para eso también existen actualmente tecnologías que nos ayudan a identificar o a identificar o a visualizar estas glándulas, porque luego son muy pequeñitas y sobre todo cuando son bocios así muy grandes o son cánceres que están invadiendo, es bien difícil porque no se ve como en los libros, ¿no? Siempre cambia. Sí, entonces en la vida real pues no está tan sencillo, ¿no? Entonces una parte de la técnica es justo visualizarlas y preservarlas. Entonces, por ejemplo, nosotros utilizamos varias tecnologías que nos ayudan a esta preservación. Una de ellas es
el uso de verde indocianina y la autofluorescencia de las paratiroides. Es un tema también muy interesante, pero bueno, básicamente lo que sucede, ahí luego si quieres te paso también un video para que lo pongan, es que el verde indocianina pinta el vaso que irriga a la paratiroides. Entonces, cuando lo ves, se pinta de verde y entonces eso lo preservas y no lo cortas y entonces te aseguras de que esa paratiroides está bien vascularizada y que no va a haber alguna complicación posterior. La complicación de si dejas sin vascularidad esta paratiroides o si te llevas las paratiroides es justo la que se baje el calcio, ¿no? Que es la hipocalcemia. Es ya muy famoso porque muchos pacientes creen que es algo esperado, pero en realidad pues suele ser más bien como una complicación de la cirugía. Y bueno, pues tendrían que estar tomando calcio, a veces grandes cantidades de calcio durante toda su vida, ¿no? Y en nuestro caso, por ejemplo, dentro de nuestro entrenamiento en cirugía endocrina, nos enseñan a que si por alguna razón durante el procedimiento, a veces es imposible no preservarlas por toda la cantidad de invasión, etcétera, pero después de que quitas la tiroides, puedes buscar si dentro de la pieza va una paratiroides, la envías al patólogo para que te confirme que es una paratiroides, te la regresan y la puedes trasplantar, o sea, la puedes autotransplantar, ¿no? Entonces eso es como un autoinjerto o un aloinjerto en donde trasplantas otra vez la glándula tiroides y bueno, obviamente tarda un poco más en funcionar, pero sí se ha visto que puede disminuir el riesgo de hipoparatiroidismo posquirúrgico, que es esto que se te baje el calcio después de una cirugía de tiroides. Sí, es muy complejo. De hecho, el seguimiento con esos pacientes o cuando ya le dices tú, ya estás dada de alta, porque ¿cuánto tiempo hay que llevar un seguimiento con todo el calcio, las hormonas, etcétera? Sí, la verdad es que en este caso sí hay el total reconocimiento a las y los endocrinólogos. También ahí, como pues siempre lo he dicho, nosotros trabajamos en equipo. Sí. El seguimiento, claro que también lo hago yo, pero ahí también en esta parte las y los endocrinólogos, o sea, son un papel esencial porque ellos nos apoyan a que si un paciente después de una cirugía tiene algún tipo de complicación como un hipoparatiroidismo postquirúrgico, entonces podemos evaluar el consumo de calcio vía oral, el consumo de vitamina D y hay algunas otras opciones para pacientes que requieren de muchas cantidades de calcio. Pero sí, sin duda, cuando hay alguna complicación después de una cirugía, los seguimientos suelen ser muy largos y además pacientes, por ejemplo, con el diagnóstico de cáncer, pues suelen tener un seguimiento de hasta 10 años, a veces más de 10 años, dependiendo de muchas cosas, ¿no? Sí. A menos de que la cirugía haya sido por algo benigno y que todo haya salido muy bien y que tengan paratormona en niveles normales y todo, pues normalmente yo creo que a un año, ¿no? Nosotros les damos seguimiento, pero todo lo demás, ahí sí nos apoyan prácticamente y totalmente las y los endocrinólogos. Pues fíjense cómo es tan importante que en manos expertas como las tuyas, Silva, como cirujana endocrina, pues acudan con este tipo de cirujanos que tienen esa experiencia porque tenemos buenos resultados. Vean qué tan complejo es de sentir una pequeña bolita, por decir así, un nódulo, y acudir con los expertos. Algo importante porque tiene que ver con el pronóstico, la parte emocional, la parte científica, como todo paciente que va a entrar a una cirugía. ¿Cómo ves a estos pacientes con su pronóstico en la alta supervivencia? Ok, esto también igualmente depende del diagnóstico. En realidad, hablando de cáncer, digamos, hablando de cáncer tiroideo, es importante que sepan que existen varios tipos de cáncer de tiroides, ¿no? Actualmente se dividen en 5, podremos decirlo así, que es el cáncer papilar, el cáncer oncocítico, ya en las guías 2025 de la ATA ya lo ponen como una parte, el cáncer oncocítico, el cáncer folicular, el cáncer medular y el cáncer anaplásico. Y cada uno de ellos tiene un porcentaje de supervivencia diferente, ¿no? Mientras que el cáncer papilar suele tener una supervivencia 5 años muy buenas, 60, 70%, o si no es que más. El cáncer anaplásico, la supervivencia a 5 años es muy bajita, es menos del 2%, me atrevería a decir, ¿no? Es un cáncer muy agresivo. Entonces va a depender mucho del tipo de cáncer que se diagnostique y a partir de ahí, bueno, ya es que vemos la parte de la supervivencia. Ahora, actualmente en redes, ahora que ya me estoy metiendo un poquito más en redes, he visto que
muchos le llaman el cáncer bueno al cáncer de tiroides. Y a ver, no es que sea un cáncer bueno, Sí, no. ¿sale? O sea, en realidad sí tiene un mejor pronóstico que todos los demás cánceres de tiroides. Sí, es un cáncer que puede llegar a tener una cura con una adecuada cirugía, con adecuado seguimiento, por supuesto, pero que sí tiene una repercusión en los pacientes, tanto el diagnóstico como la parte del tratamiento quirúrgico, como el uso de radioyodo, porque el radioyodo también puede llegar a tener ciertos efectos, ¿no?, secundarios. Entonces, no es un cáncer bueno, es un cáncer, ¿no?, como todos, que tenga un buen pronóstico, eso es diferente, Claro, sí. pero no por eso va a ser mejor, ¿no? Y no por eso va a ser un diagnóstico, bueno, es un cáncer papilar, o sea, no, también hay que darle la importancia y también yo he visto que muchos pacientes llegan, pues, afectados porque el decirle, oye, tienes cáncer, independientemente del tipo, ¿no? Porque además, pues, justo los pacientes no saben pues, de esto de los tipos ni nada, ¿no? Pero el decirle a alguien, oye, ¿tienes cáncer? Eso es algo que siempre cae como un balde de agua fría para quien sea, ¿no? Hasta para uno Claro, que sabe, ¿no? sí, claro. Entonces, siempre también es muy importante decirle a los pacientes, a ver, mira, este tipo de cáncer tiene esta supervivencia, 5 años, tiene este tratamiento, podemos disminuir el riesgo de recurrencia, porque justo en el papilar la mortalidad es muy baja, pero el riesgo de recurrencia, es decir, el que vuelva a salir ese cáncer, puede llegar a ser alto. Entonces, para disminuir ese riesgo es que existen otras medidas, como el radioyodo, justamente, ¿no? Entonces, va a depender, esta parte de la sobrevida sí es compleja porque depende mucho del tipo del cáncer del que estemos hablando y también pues de la edad, de los factores de riesgo, del seguimiento que se le dé al paciente, porque no es lo mismo que muchos luego la superas y se van y ya nunca regresan, ¿no? Y ya regresan hasta que otra vez tienen una recurrencia o ya, ¿sabes? Entonces sí depende mucho del seguimiento también que se le dé al paciente. Por supuesto, porque sí pueden volver a aparecer, ¿no? Sí. Porque vuelven a ser. El miedo, pues, no viene del desconocimiento. Sí. Más bien viene del desconocimiento, pero no del diagnóstico. Así es. Nos llegaron algunas preguntas Sí. que te quieren hacer a ti, a la doctora Silvana. Sí. Dice, doctora Silvana, si tengo un nódulo, ¿seguro no es cáncer o seguro es cáncer? Ok, la gran mayoría, hasta el 95% de los nódulos van a ser benignos. El 95. Hasta el 95%. Entonces, es muy alto. O sea, casi todos los nódulos que vamos a evaluar van a ser benignos. Entonces, ¿no? Existe un porcentaje, sobre todo, y hablando un poco de los factores de riesgo, en el que si, por ejemplo, tienes un familiar con antecedente de cáncer de tiroides, en que si tienes antecedente de radiación, en el que si eres una paciente fumadora, fumador, obeso, bueno, pues entonces ahí en ese caso ni siquiera te podría decir que sí va a ser cáncer, ¿no? En ese caso más bien tendríamos que estudiar más el nódulo, ¿no? Pero en realidad, a ver, el porcentaje de cáncer de tiroides es un poquito más bajo. Ajá. Hay algunos pacientes y me preguntan, si tengo un nódulo, ¿me tengo que operar sí o sí? No. ¿O solamente es vigilancia? Pues depende también mucho. Existen estas dos vertientes, ¿no? En las que normalmente, como van a ser nódulos tiroideos benignos, pequeños, que no generan síntomas, se puede dar una vigilancia. En general, las guías recomiendan de hasta 3 años, dependiendo si en 3, 4 años este nódulo no cambia, no crece, no nada. No se le tiene que hacer nada más. Ahí lo dejamos. Perfecto. ¿No? Pero si este nódulo tiene estas características sospechosas de las que hablamos con el TRATS, ¿no? Que tenga bordes irregulares, que sea muy vascularizado, que tenga estas características, bueno, pues entonces ahí sí, este nódulo no es que vaya directo a cirugía, va directo a una biopsia, es decir, a ampliar el abordaje y dependemos de este resultado de biopsia y actualmente también de pruebas genéticas, porque actualmente ya también hacemos pruebas genéticas en las biopsias, dependemos de esos resultados para entonces tomar una decisión, ¿no? Apenas en ese momento tomaríamos una decisión si vas o no vas a cirugía. ¿Cómo son esas pruebas genéticas? Ok, en estas pruebas genéticas existen varias marcas, ¿no? Son mucho más populares en Estados Unidos. Aquí en México hay, pero el costo es muy elevado. Sin embargo, dentro de la biopsia también existe una clasificación. Así como hay una clasificación en el ultrasonido, hay una clasificación en las biopsias. A esta clasificación se le llama sistema de Bethesda. Esta sí nos da un riesgo de malignidad, es decir, hay Bethesda 1, 2, 3, 4, 5 y 6, donde el 6 es prácticamente cáncer de tiroides, cáncer papilar o cáncer del que reporten.
pero existe un rango en el que son nódulos indeterminados, es decir, que ni siquiera el patólogo puede decirnos si es benigno o es maligno. Estos son los Bethesda 3 y 4. Entonces, durante muchos años hubo como mucho debate qué hacer con estos nódulos. ¿Los operamos o no los operamos? Porque ni siquiera, Sí. o sea, existe, por ejemplo, un 30% que sea maligno, ¿no? Entonces, muchas veces el cirujano se quedaba como, chin, sí le opero la mitad y lo mando a estudiar, o le opero la mitad y qué tal que después sale cáncer. Sí. Entonces, había como mucha incertidumbre. Entonces, de ahí nacen actualmente unas pruebas genéticas que se han estudiado de mutaciones de ciertos genes, que si ese gen sale mutado, entonces hay una alta probabilidad de que ese nódulo sea maligno, ¿no? Que es el BRAF, ¿no? El BRAF, el KRAS, hay varios Sí. genes que podemos evaluar y que si hay una mutación específica en estos genes, entonces eso nos dice que puede haber mucho más riesgo de que ese nódulo sea maligno y entonces sí, con toda, digamos, la confianza, podemos decir, ¿sabes qué? Ese nódulo es maligno, vamos a cirugía. O al contrario, si estos genes no están mutados y están bien, decirle con toda la tranquilidad al paciente, ¿sabes qué? Podemos vigilarlo, no requieres de cirugía. Entonces también las pruebas genéticas actualmente llegan a disminuirnos este debate que había mucho entre si sí operar o no a los nódulos indeterminados. Por supuesto que hay muchas más cosas, ¿no? Pero bueno, vaya, esto es un poco de las pruebas genéticas. Hay dos cosas importantes que ojalá tengamos la oportunidad y que más accesibilidad a esas pruebas genéticas porque seguramente los costos son elevados Sí. y no todos tienen la Sí. posibilidad de poder hacer esas pruebas. Sí. Y un tema que yo quiero reforzar y que lo hablábamos es sobre los ultrasonidos, porque ahí se va a decidir por la clasificación. Y yo sí le insisto mucho a los pacientes que vayan con un buen médico radiólogo porque ahí va a ser la diferencia para poder determinar que seguramente ustedes con su experiencia se ven un ultrasonido que no les da las herramientas adecuadas, pues se lo van a volver a repetir y les van a recomendar. Seguramente. Muy bien, tenemos otra pregunta de los pacientes, dice aquí, la biopsia, dice, yo me tengo que hacer una biopsia, ¿duele o es peligrosa? Mira, la biopsia, bueno, depende también un poco del umbral del dolor de cada paciente, pero en realidad es un procedimiento súper seguro, se utiliza anestesia, ¿no? Anestesia local, entonces no se requiere de mayor cosa, sí se requiere de tener monitorizado al paciente, Sí. ¿no? Se puede hacer en un consultorio, pero en realidad la biopsia suele ser un procedimiento muy rápido, aparte no requiere de hospitalización o de que te quedes en un tiempo, es un procedimiento que suele ser rápido, suele ser seguro y no hay, o sea, el dolor es el mínimo, ¿no? Hay luego escuchado historias de terror que lo hacen así, sin anestesia, que luego hay nada más así sin ultrasonido, ¿no? Me han contado varias cosas. Luego me han llegado cosas así terribles, pero en general, por eso es importante, ¿no? Ir con gente que Claro. lo sabe hacer y que tiene la experiencia, porque en realidad este procedimiento suele ser algo bastante rápido, bastante sencillo, poco doloroso y con pocas complicaciones. ¿Que pueden llegar a suceder esas complicaciones? Sí, como cualquier procedimiento, Claro. hasta quitarte una muela, hasta cualquier limpieza, puede haber una complicación. Entonces sí puede llegar a haber complicaciones, pero si se hace bajo manos expertas, bajo una buena guía, con una indicación correcta, entonces esto se disminuye al máximo. Muy bien. Dice, doctora Silvana, si me quitan la tiroides, ¿voy a depender de medicamentos toda la vida? Sí, en realidad, bueno, a final de cuentas te estamos quitando un órgano que secreta hormonas. Y cuando lo quitamos, pues ya no vas a tener ese órgano y ya no vas a tener esas hormonas. Las hormonas tiroideas son esenciales para la vida, para el funcionamiento de los músculos, para regular la frecuencia cardíaca, el movimiento intestinal, el crecimiento del cabello, la piel, los ojos, el corazón, etc. ¿No? Entonces no te puedes quedar sin hormona tiroidea, no hay forma. Entonces, para evitar eso se da el tratamiento que es ya la gran famosa levotiroxina, ¿no? Que es hormona tiroidea, es T4, ¿no? De forma exógena, de forma artificial, digamos, nosotros te damos esta hormona y tu cuerpo solito, la periferia, puede transformar esa T4 a T3, que es la forma activa, y poderla ya usar para sus diferentes funciones. Actualmente existen diferentes opciones de levotiroxina, ¿no? Está la levotiroxina oral, que es la pastilla, la más conocida, con sus diferentes gramajes, que eso va a depender también de muchas cosas, del peso, del diagnóstico, de muchas cosas. Y actualmente también existe la levotiroxina líquida, que es algo como ya más reciente, ¿no? Porque había
es un poco complejo la toma de levotiroxina porque se tiene que hacer en ayunas, porque la absorción suele ser muy bajita, entonces esto afectaba la calidad de vida de muchos pacientes. Entonces, bueno, la levotiroxina líquida actualmente nos está como disminuyendo esta parte de que se tiene que hacer en ayunas, de la absorción, ¿no? Es una hormona que se absorbe mejor, que no requiere de ayuno, ¿no? Entonces, sí, lo puedo decir que desafortunadamente, pero siempre y cuando se tenga un adecuado seguimiento y se esté valorando al paciente de forma continua, que tenga sus pruebas tiroideas dentro de rangos fisiológicos, la verdad es que se puede mantener o se puede tener un estilo de vida, una calidad de vida tan igual como la que tenías previo a la cirugía, ¿no? Entonces sí va a ser un medicamento de por vida, pero vaya, a final de cuentas era eso o tener el cáncer ahí, ¿no? Muchas veces, entonces... Mejor tomar el medicamento por el tiempo que sea necesario o permanente, Exacto, ¿no? así es. Dice otra pregunta, ¿el cáncer de tiroides es agresivo? Ok, ahí yo creo que regresamos un poco a lo que hablábamos previamente. Depende del tipo de cáncer. Como les comenté, hay 5 tipos. De estos 5 tipos, cada uno tiene su porcentaje de supervivencia a 5 o a 10 años, siendo el cáncer papilar uno de los que tiene la mayor supervivencia a 5 y a 10 años, y el cáncer anaplásico siendo uno de los cánceres más agresivos que existen, hasta dentro de todos los cánceres que existen, el de páncreas, el de próstata, todos, el cáncer anaplásico de tiroides es uno de los cánceres más agresivos que existen. Entonces, alta por mortalidad. eso, sí, con alta mortalidad, o sea, con una supervivencia bien bajita a 5 años, y pues igual normalmente con un diagnóstico, pues que ya cuando se hace el diagnóstico, pues ya es una enfermedad sumamente avanzada. Entonces, por eso también es importante que en el momento en el que ustedes vean o se palpen o les vean algo, pues que se acudan a tratar, porque normalmente el cáncer suele no doler, ¿no? Los nódulos no duelen, ¿no? O no, entonces, bueno, también es importante que tomemos cartas en el asunto, ¿no? Muy bien, hay muchas preguntas, pero estoy agarrando las bien. más. Dice, yo quiero bajar de peso, ahora hay muchos medicamentos, Ozempic, Mounjaro y muchos más. ¿Afecta mi tiroides? Pues bueno, a ver, estos medicamentos van a tener implicaciones en el metabolismo en general, y hablando de si afecta o si genera algún tipo de complicación, no, previamente se había comentado que el Mounjaro podía tener una correlación con el cáncer medular de tiroides. De hecho, en Estados Unidos, en todos los comerciales de Mounjaro salía, ¿no? Que existía un riesgo de correlación con el cáncer medular de tiroides. Actualmente se sabe que no, o sea, se sabe que no hay una correlación estrecha con el cáncer medular de tiroides. Pero siempre es importante que cuando estamos en tratamientos como GLP-1s, ¿no? Tratamientos para bajar de peso, siempre lo hagamos de la mano de un experto, que igualmente son los endocrinólogos. O sea, la parte de obesidad, ¿no? La parte de obesidad de GLP-1, de todo eso, no lo hacen ni los coaches, no lo hacen ni los entrenadores, ni los nutriólogos, lo hace un endocrinólogo o endocrinóloga, que ellos son los específicos en evaluar la obesidad. Y dentro de todo pues como campo tan grande que es la obesidad, una de las cuestiones que se tiene que evaluar es la parte tiroidea, ¿no? Entonces, sí es importante que mientras estamos antes de iniciar un tratamiento de GLP-1 para bajar de peso, también antes se evalúe la función tiroidea, se evalúe que todo esté normal, para que también en caso de que haya alguna alteración tiroidea, en ese momento se maneje. Pero así como de que, si tomo Mounjaro me va a dar cáncer o me va a dar... no, en realidad no hay como tal ahorita una correlación, aunque los GLP-1 llevan poco tiempo. Entonces, también hay que esperar a que hayan pasado ya más tiempo para poder hacer estudios de el uso a largo plazo de los GLP-1, si hay alguna correlación con algún tipo de alteración, pero hasta el momento no hay como tal. Muy bien, pues la verdad agradecemos mucho esta plática, esta gran información que nos dan, y yo les digo a todos que un nodo tiroideo no es una sentencia. Entonces vemos que podemos tener un buen diagnóstico, acudan con expertos, por favor. Y un consejo final, doctora. Un consejo final, que acudan con médicos certificados, acudan con especialistas certificados, siempre no se dejen llevar solamente por las redes sociales, ¿no? Que siempre vean y evalúen que los médicos con los que van a acudir son médicos que están bien preparados, que tengan cédula profesional,
que tengan todos los papeles para poder tomar decisiones, porque son decisiones que les van a cambiar la vida. Entonces, si estas decisiones las toma alguien que no está preparado, alguien que no tiene la experiencia, alguien que no tiene las credenciales, los únicos que van a sufrir, pues van a ser ustedes. Entonces, siempre traten de que cada vez que vayan a una consulta o que tengan una duda, eviten las redes sociales, eviten ahí también, pues no sé, ¿no? Seguir consejos que no tienen una evidencia científica y acudir con médicos que tienen esta evidencia, que tienen la experiencia, porque seguramente esto va a hacer que su pronóstico y su tratamiento sea mucho más efectivo, sea más eficaz y que tengan menos complicaciones en el proceso. Muy bien. Doctora, pues nos preguntan también que dónde te pueden encontrar, redes sociales, en qué hospital. También están asociados por si gustan ir, pero sí. ¿Nos puedes compartir dónde te pueden encontrar? Bueno, en redes sociales prácticamente me pueden encontrar en Instagram como doctora-Silvana Castelán, en Facebook igual, en Threads y en TikTok. Apenas estoy como, la verdad es que luego con tantas cosas, luego sí. No puedo estar como tan al pendiente de redes sociales, pero la verdad es que sí, ahorita ya estoy tratando de trabajar con un equipo que me está ayudando, entonces en redes sociales me pueden contactar y pueden ver mis videos. Normalmente subo también videos informativos, imágenes, todo para que los pacientes tomen decisiones informadas. Eso es, yo creo que algo que a mí me interesa muchísimo. Y físicamente estoy en el Hospital Ángeles Mosel, ahí estoy en el consultorio 101, dando consultas presenciales. Cuando gusten, ahí también mis puertas están abiertas, y ahí también en mis redes sociales está mi teléfono, para que cualquier cosa que requieran alguna consulta, alguna cita, alguna segunda opinión, todo, ahí yo voy a estar con mucho gusto. Gracias, doctora Silvana, por esta conversación de alto nivel. Agradecemos su presencia. Un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, pues esto fue Asociados al Micrófono, donde la medicina se vive con ciencia, con criterio, con responsabilidad. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias y hasta luego. Adiós.